Un hermano con buen criterio me pregunta si es que los sentimientos son pecado. Y es una pregunta un poco compleja y es una pregunta que amerita una buena explicación. Él pone un caso concreto y es que está de novio y al estar de novio está ya decidido a contraer matrimonio, eh, es fiel como buen católico a su novia, piensa hacerlo toda la vida y por eso es que contrae matrimonio. Sin embargo, él dice que siente algo por una otra muchacha y que él sabe, por ejemplo, que conceder a la tentación y consentirse imaginaciones impuras con esta otra persona, etcétera, eso es pecado, lo sabe perfectamente y que es además una infidelidad. Pero no sabe si el hecho de sentir, entre comillas, algo que no se puede controlar, ¿no? Si eso es algo que constituye pecado. Lo primero que hay que señalar es que existen muchos conceptos o varios conceptos cuando hablamos de, entre comillas, sentir. Recordemos que nuestra sensibilidad es una sensibilidad herida por el pecado. Entonces, es posible que una persona esté caminando por la calle y de pronto algo le produzca una enorme irritación, ¿no? Alguna prepotencia de alguien que está conduciendo o alguna injusticia que ve o algún grito o alguna... a veces hay personas que son mucho más sensibles a gente que está muy mal vestida o que dice vulgaridades en público. Entonces, es cierto que uno puede tener en ese momento un sentimiento repentino, ¿no? O puede suceder, por ejemplo, con las tentaciones referidas a la pureza. También una persona puede estar guardando su vista, guardando su corazón, y sin embargo se cruza una persona que por la manera llamativa en la que está vestido, por cualquier circunstancia, resulta una tentación. En esos sentimientos está claro lo que nos enseña la Iglesia. Una tentación no es un pecado. Una tentación es una seducción, una llamada, una atracción, a veces extremadamente intensa, a veces sutil, a que nosotros cometamos un pecado, ¿no? Pero en sí misma no es un pecado. Y por eso es que nosotros rezamos en el Padre Nuestro y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, sentimientos repentinos que son propios de nuestra naturaleza caída, atracciones o fobias, ¿no? De sorpresa viene una persona que yo conozco, de la que me han hablado mal, o conozco que no tiene una buena reputación, etcétera, me puede venir inmediatamente la reacción de fobia, de faltar a la caridad, ignorando o despreciando, marginando a esa persona. Pero eso puede simplemente no ser cierto, en el sentido de convertirse en un acto. Ahí está el heroísmo y ahí está el fruto de colaborar con la gracia para que hagamos el esfuerzo y tratemos a las personas o absteniéndonos de hacer el mal o impulsándonos a hacer el bien. Porque recuerden ustedes que también existe el pecado de omisión de las cosas que no hago, ¿no? Que recordemos nosotros en el acto penitencial, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, es decir, de cosas que he dejado de hacer y que yo debía hacer. Paso por la cocina, veo a mi mamá extremadamente ocupada, sé que está ocupada, sé que si me ve me va a pedir ayuda y yo ¡zoom!, paso volando para que no me vea y no me note y no me pida ayuda y yo no se la tenga que dar. Ese es un pecado de omisión, ¿no? Entonces, ahí hemos ido a la tentación de, no me quiero quedar aquí cocinando, ayudando en la cocina, limpiando cosas, eso no me gusta hacer. Entonces, sí, los sentimientos en el fondo están en la raíz del pecado, son un brotar que nos inclina al mal o nos aleja del bien, ¿no? En el caso de los pecados de omisión.
Sin embargo, hay que comprender que existe otra cosa muy distinta que nosotros llamamos sentimientos, que en realidad son más que sentimientos. Y estas son los típicos, entre comillas, sentimientos que se nos presentan en las telenovelas, ¿no? En lo que los españoles llaman los culebrones. Le llaman los culebrones porque no se acaban nunca, digamos, o sea, siempre existe un nuevo capítulo, entonces se extienden, pues se alargan, no como una culebra, sino como un culebrón, ¿no? Entonces, estas telenovelas nos muestran que normalmente las pasiones son violentas, primero, segundo, son absolutamente incontenibles, y en tercer lugar, que no queda otra que hacerles caso, y nuestra felicidad va a ser de alguna manera ceder a eso. Si me siento atraído como un animal en celo hacia la chica, la dama tal, yo tengo que acabar con ella, y ese sería el final feliz de la telenovela, ¿no? Y si es que el villano es este otro, yo lo tengo que eliminar, pues eliminarlo forma parte de la felicidad, ¿no? Entonces, esta presentación de esos sentimientos que se producen con personas con las cuales nosotros socializamos es una historia muy distinta. Entonces, en el caso de este amigo, por ejemplo, que me habla de esta persona que lamentablemente todo parece indicar que no puede evitar porque es muy cercana a su novia, ¿no? Y tiene sentimientos. Primero hay que reconocer el heroísmo, la virtud de no ceder a esos sentimientos, ¿no? Y no traicionar. Pero hay que recordar que el mismo Señor Jesús nos dice que la fidelidad, que la lealtad es íntegra, que basta que nosotros nos consintamos unos sentimientos hacia otra persona que no es nuestra esposa, o en este caso futura esposa, y nosotros de alguna manera ya estamos cometiendo adulterio en el corazón. Entonces, esos sentimientos sí son totalmente controlables. No, el sentimiento que me sorprende caminando por la calle, ¿no? O sea, yo estoy caminando por la calle y viene una persona, para ponerlo en caso exagerado, y me revienta un huevo en la cabeza, pues, un huevo podrido. Entonces, tendría que ser pues San Francisco de Asís para decirle gracias Señor y gracias hermano, porque no había mejor lugar y lugar más digno donde arrojar este huevo podrido, ¿no? O sea, como grandes santos. Pero lo más probable es que nosotros, que no lo somos, tengamos una primera reacción, y la virtud está en que no nos dejemos llevar por esa primera reacción, ¿no? Pero en el caso de las relaciones humanas prolongadas, los, entre comillas, sentimientos sí son cosas que nosotros podemos controlar. Es mentira que no los podemos controlar. Son fuertes, pero los podemos controlar. En primer lugar, comienza a pensar, por lo menos en el caso que nos relata este muchacho, comienza a pensar en el origen de este sentimiento. Si tú tienes tanto tiempo con la novia y esta otra persona cercana a la novia estaba por ahí dando vueltas, ¿no? O sea, de pronto, ¿cómo así tú elegiste a tu novia y no a esta otra persona? ¿No? Es porque esta otra persona no te resultaba relevante. ¿En qué momento comenzaste a tener sentimientos? Probablemente un día en que la viste atractiva, un día en que la viste simpática, agradable, dulce, algo que te resultó atractivo, y tú dejaste que una porción de esa persona se introdujera en tu corazón. Entonces, tú no te consientes imaginaciones, no te consientes socializaciones, etcétera. Muy bien. Sí te puedo decir que no estás pecando, que tu preocupación principal es si es que ese sentimiento es pecado. No, también es una tentación. Pero sí te puedo decir que ese sentimiento tú puedes depurarlo, tú puedes purificarlo, tienes el deber de purificarlo, porque si no lo purificas, estás dejando una semilla que se va a convertir en infidelidad. Supongamos que tú te casas con tu novia y te mudas a otro lugar donde a esta amiga cercana de la novia ya no la vas a volver a ver, ¿no? Sin embargo, esa debilidad que tú permitiste de dejar de sentir algo, entre comillas, y no le pusiste coto a esta persona, no la voy a mirar, no voy a
confirmar lo que yo ya siento, ¿no? Que yo siento algo, pero ese algo, ¿qué cosa es? Tú sabes que ese algo, ¿qué cosa es? No te consentirás decir, pero qué guapa que es, qué atractiva, o qué buena, qué dulce, lo que sea. Pero eso, en el fondo, los sentimientos tienen una razón. Es decir, se permiten una razón, se permiten una explicación. Y cuando tú vas y ves a la persona y en ese, entre comillas, sentimiento, confirmas lo que ya venías pensando, efectivamente, qué guapa que es, efectivamente, qué atractiva es. Es decir, todavía tienes ojos por esa persona, tú estás alentando ese sentimiento. Y aunque ese sentimiento no se haya convertido en un pecado, está poniendo las raíces para un pecado y para la infidelidad. Probablemente no con esa persona, pero en el futuro te va a pasar lo mismo. Entonces, tú tienes que aprender a detectar qué detonó esta simpatía. Personas que tienen estas características, estas sonrisas, estas formas, estas características, son personas de las cuales yo me tengo que alejar. Yo te lo puedo decir no como alguien que está de novio, que se va a casar o que está casado. Un casado debería decírtelo, sería capaz de decírtelo. Mira, para mí pueden resultar atractivas este tipo de personas y en consecuencia, cada vez que yo veo una persona de esas características, me voy por otro lado y me aseguro de no socializar con esa persona. Pero los consagrados y los sacerdotes también tienen que hacer lo mismo. Yo como consagrado tengo que hacer lo mismo. No solamente tengo que tener un cuidado genérico de vivir mi celibato y de testimoniar que vivo mi celibato al mundo, sino que si yo personalmente sintiera alguna inclinación hacia algún tipo particular de personas, de mujeres que podrían resultarme llamativas, etc., tengo que ser especialmente sobrio, especialmente firme, para no dejarme ni seducir, no dejar que ninguno de esos detalles que podrían serme atractivos ingresen en mi conciencia, ingresen en mi corazón. Entonces, los grandes maestros del Nuevo Testamento hablaban de la criptemelete, ¿no? Es decir, de la oración oculta en el corazón, que mantenía el corazón puro. Entonces, cuando esta persona aparece, nosotros hacemos una oración en el corazón y nos distanciamos del corazón de esa persona, poniendo el corazón en Dios y en la persona a la cual se la vamos a entregar, o para los que están casados ya se la han entregado, o para los que están consagrados o son sacerdotes ya se la han entregado. Entonces, no confundamos los sentimientos repentinos que son propios de nuestra naturaleza caída, de sentimientos de atracción, de vulnerabilidad hacia personas que nosotros consentimos. Y por más que no nos consintamos ni imaginaciones, ni acciones, ni nada, estamos dejando abrir una brecha en el corazón y esa es responsabilidad nuestra porque es absolutamente posible y las enseñanzas de las telenovelas son totalmente mentira. Que tengas un buen día.